Bueno, primero buenas tardes, gracias por la oportunidad y el tiempo que están sacando para este adiestramiento. Esperamos que sea de provecho para ustedes. Ya ustedes han estado en adiestramientos tipo como este, pero vamos a tratar de hacerlo un poco dinámico. Vamos a tratar de tener una comunicación y clarificar cualquier duda, ¿ok? Vamos a empezar con una parte general que la voy a estar dando yo. Luego Franklin va a hacer una parte del procedimiento de las pruebas para hacer un repaso de las pruebas. Luego de eso, Carla va a estar ofreciendo una parte de calibraciones. ¿Y por qué esto? Porque primero queremos tener un conocimiento general, refrescar, aclarar cualquier duda, luego repasar el procedimiento de las pruebas, que es bien importante para mantener el control en los sistemas, y luego mantener los equipos calibrados, porque si los equipos no están diciendo una cosa, el control nunca va a llegar, ¿ok? Así que si tienen alguna duda, alguna pregunta, en cualquier momento paran y lo pueden escribir en el chat o pueden hablar para clarificar cualquier duda, ¿ok? Estos van a ser los tres temas de hoy, como yo le había indicado a Oliver. Luego coordinamos para la próxima semana añadir más temas, ¿ok? Y ya luego seguimos viendo cuáles son las necesidades de tanto de planta de oxígeno como de autoclave para añadir más temas, ¿ok? Pregunta. Oliver, yo sé que ya estuviste en el seminario de Solanis Colombia. A las 5 hoy es la parte de microbiología. No sé si puedes asistir o no, pero te recomiendo que si puedes lo hagas, ¿ok? Te envié el link para que lo compartas, ¿ok? Pendiente para entrar. Exacto, exacto. Bueno, vamos a ver, estamos hablando sobre tratamiento de agua y el agua es el mejor medio para transferir calor. Voy a darle la invitación a Fabio, Franklin, Carla, de igual manera como si ustedes estuvieran tomando el training, que puedan contestar igual las preguntas, al igual que Oliver, que Rafi, que Juan. No sé si entró alguien más por aquí. Veo a 7 personas ahora. Sí, Epifanio pudo entrar. Perfecto. Así que, ¿por qué ustedes entienden que el agua es el mejor medio para transferir calor? ¿Ok? A pesar de que ahí están las contestaciones, hay algo que es eh, bien sencillo, ¿ok? La capacidad que tiene el agua para transferir calor es sumamente alta. Eso se conoce como calor específico, ¿ok? O mayor calor latente. Además de eso, es fácil de controlar, fácil de distribuir. En el caso de la mina, pues tenemos la bendición de que tienen la presa de Arroyo Hondo, ¿verdad? El lago de Atillo, así que está disponible, ¿no? Es económica, es inerte, no va a reaccionar con nada, la viscosidad es baja, por lo que se puede mover con una cantidad mínima de energía a través de bombas centrífugas. Está disponible, ¿no? Como hablamos, no es venenosa, no va a contaminar nada y es estable, ¿ok? Por eso es que el agua es un excelente medio para transferir calor. Pero no todo es perfecto, ¿ok? Y hay problemas que se van a presentar si no se controla. Los problemas más típicos, lo que nosotros le llamamos el triángulo de tratamiento de agua, es incrustación, corrosión y problemas microbiológicos, problemas de microbiología. Eh, ¿Cuáles de esos tres problemas, Oliver o Rafi, ustedes entienden que han tenido en el pasado? Pues el problema más común de nosotros es las incrustaciones. Ujú. Bueno, en el pasado reciente, hace un par de años, tuvimos varios de los intercambiadores con problemas de incrustaciones y depositación. ¿Ok? ¿Y qué implica eso? Que si tienes problemas de incrustación, vas a perder flujo
vas a perder la capacidad de la torre de enfriar el agua y al agua estar más caliente en el sistema y tener poco flujo, la transferencia, eliminar el calor del sistema o transferir el calor fuera del sistema, en este caso, ¿verdad? La planta de oxígeno, pues se hace bien cuesta arriba, al punto de que hay que parar y limpiar. Es bien costoso, no solamente en términos de eliminar esa incrustación del sistema mecánicamente o químicamente, sino que también al impedir transferencia de calor, tú requieres más energía para poder operar la planta. O sea que el costo es extremadamente elevado, estamos hablando de millones de dólares. Otro problema muy común es la corrosión y la microbiología. Cuando vemos alga, cuando hay un crecimiento bacteriano en el agua, crea lo que se conoce como un biofilm y el biofilm, al igual que la incrustación, impide la transferencia de calor. Lo único que en una magnitud mayor eh, va- trabaja como una barrera aislante e impide la transferencia de calor, como les dije, aún más que si tuviéramos incrustación por carbonato de calcio, por sílica, que son depósitos bastante comunes. Sin embargo, tenemos que tener los tres problemas controlados. ¿Por qué? Porque si tenemos incrustación, debajo de esa incrustación vamos a tener problemas de corrosión. ¿Ok? Y tenemos nutrientes también para bacterias y va a aumentar también los problemas de microbiología. Si tenemos problemas microbiológicos, como les dije, vamos a tener problemas de depósito, porque si ven en la foto de la derecha, se crea un depósito y también la microbiología es altamente, el crecimiento, el biofouling, tiene un tipo de bacterias que son bacterias anaeróbicas, que los desechos de esas bacterias son altamente corrosivos, o sea que vamos a tener problemas de corrosión. Por lo tanto, es como si tuviéramos una mesa con tres patas, ¿ok? Tenemos que tener las tres patas bien cuidadas porque si una pata se sale, se va a caer la mesa, ¿ok? Igual aquí, el control se va a caer si tenemos uno de los tres problemas no descontrolado, por decirlo, valga la redundancia, ¿ok? En la foto de la izquierda vemos problemas de corrosión en el metal. En la foto del medio son problemas de posición, como lo que mencionó Oliver que han tenido en el pasado. Todos los que estamos en esta conferencia estamos muy conscientes de lo que, ¿verdad? De lo que sucedió, pero también de lo que se hizo para resolverlo. Y problemas microbiológicos, no hemos visto mucho. Vamos a ver cuáles son los químicos que se están añadiendo para cada uno. ¿Ok? El agua sin control obviamente daña. Aquí vemos un ejemplo, ¿verdad? De una resistencia que calienta agua y vemos un depósito acumulado en esa resistencia y ese depósito crea un tipo de corrosión, lo que hace que rompa, eh, que falle, ¿no? En este caso. Así que, como les dije, ¿no? Está asociado al triángulo de tratamiento de agua. Aquí por deposición hubo corrosión. ¿Ok? Pero el agua, pues bien controlada, ¿verdad? Eh, crea una eficiente manera, ¿verdad? De transferir calor. Si no está en control, vemos corrosión, vemos crecimiento biológico y otro tipo de problemas. ¿Ok? ¿Cuál es el impacto del agua, ¿verdad? En la industria para llevarlo a la planta de oxígeno? La metalurgia puede fallar, habría que cambiar tuberías, habría que cambiar equipos, habría que limpiar mecánicamente, habría que esperar una parada para limpiar, pero el costo mayor está en la energía. ¿Ok? Estamos hablando de millones de dólares en tener más energía para poder tener la misma transferencia de calor comparado como si los equipos estuvieran limpios. ¿Ok? Eh, Aquí hay otras referencias. La primera es de NATO, North Atlantic Treaty Organization, ¿verdad? El 0,5% del Producto Interno Bruto es por pérdida de ensuciamiento en intercambiadores. Eh, y otras referencias, ¿no? 8% de eficiencia de pérdida, 9,4% en calentadores. Así que es mucho dinero. Es el resumen, ¿ok? Eh,
Obviamente, si tenemos un sistema que en vez de utilizar energía eléctrica utilice combustible, pues vamos a tener problemas de consumo de combustible. Si estamos en otro caso, trabajando en una refinería en lugar de una planta de oxígeno, la producción de combustible pues va a bajar, ¿verdad? Pues no hay la misma transferencia de calor y eso estamos hablando de muchos millones de dólares. ¿Ok? Así que el impacto, en resumen, es grande de no tener los sistemas tratados. ¿Ok? Esto es un ejemplo de un intercambiador de placas y este es un sistema tapado, evitando el flujo. ¿Ustedes saben dónde hay este tipo de intercambiador en la planta? Cualquiera puede responder. En stripping tenemos ese sistema y recuerdo que hubo un tiempo se tenía mucho problema de depositación, que se tapaban porque se depositaban muchos sólidos. Exactamente. Exactamente. ¿Algún otro ejemplo? En el sistema de enfriamiento, ver el lado cerrado. Exacto. Entre el lado cerrado y el lado abierto, por un lado el Sí. lado abierto, por otro lado el lado cerrado. Así que directamente a una torre de enfriamiento, lo que mencionó Oliver, es en stripping también hay, pero ahí la solución es diferente, porque ahí la solución tiene cáustica, tiene cianuro y tiene otras cosas, ¿ok? Ujú. Pero el principio es el mismo, ¿no? Problemas de calcificación va a crear problemas de bajo flujo y problemas de transferencia de calor. ¿Ok? Eh, Nada, otro ejemplo de el costo anual de la corrupción en Estados Unidos solamente es 3.1% del Producto Interno Bruto. Y NACE, que es la National Association of Corrosion Engineers, dice que se puede ahorrar con prácticas de control de corrosión entre el 25 y el 30% de ese valor. Por eso es que uno trata para prevenir la corrosión en los sistemas. ¿Ok? Ese es el impacto de no tener el agua en control. Por eso estamos haciendo este adiestramiento como refrescamiento para aclarar cualquier duda. Sabemos que tanto planta de oxígeno como planta de autoclave, nosotros corremos unas pruebas, nosotros tenemos unos productos que tienen que estar bien dosificados. ¿Ok? Hay otro tipo de sistemas de enfriamiento que lo que se conoce como sistemas de un paso, en inglés se conoce como once through, es que el agua de enfriamiento, ¿verdad? Se bombea a través de un intercambiador. Pero ya luego de que pase de ese intercambiador y enfría el proceso, sería esta línea, el agua sale del sistema y se descarta. Un ejemplo de esto son las plantas de energía eléctrica que están cerca de cuerpos de agua grande, ya sea lagos o incluso el mar, donde tienen los surface condenser, que es luego de la turbina, donde se condensa el vapor y necesita una gran cantidad de enfriamiento. Y como los volúmenes son tan altos y la disponibilidad de agua por estar cerca del mar o por estar cerca de un lago son grandes, pues se pasa, se enfría el proceso y ya el agua caliente sale del sistema. ¿Ok? Eso es un ejemplo. Tiene la ventaja de que no va a haber muchos problemas de incrustación, no va a haber problemas de corrosión, dependiendo del material del intercambiador, pero sí crea muchos problemas microbiológicos. ¿Ok? Ya en el caso de una torre de enfriamiento que está adjunto a un sistema cerrado, eh, lo que tenemos, ¿verdad? Es una torre de enfriamiento. La parte de la torre de enfriamiento sería un sistema abierto. ¿Por qué es un sistema abierto? Porque estamos evaporando agua. ¿Ok? Esa sería la parte de la torre. Luego tenemos un fluido, en este caso, no en este ejemplo, un fluido refrigerante y un sistema cerrado. Aquí un ejemplo de eso puede ser un sistema de chillers, ¿ok? Donde tenemos el condensador, que es enfriado por el agua de la torre, tenemos el refrigerante y el evaporador, perdóname, atado, o el chiller, ¿no? Atado a un sistema cerrado, un circuito cerrado. Ejemplo de esto es casi, ¿verdad? Como el sistema Bird. Se parece bastante al sistema Bird. ¿Ok?
Eh, la operación en términos de refrigerante está basada en la expansión, compresión y el cambio de fase del fluido refrigerante. En este caso puede ser uno de los refrigerantes comunes como el Freon, el 22, el 123 o el R134. Lo que hace es que se comprime, ¿no? Cuando se enfría se condensa, tiene una válvula de expansión y esa válvula de expansión hace que cuando el refrigerante expande se enfría y ya tiene la capacidad de enfriamiento, ¿no? En el evaporador. Eh, Luego de eso, ¿verdad? Se vuelve a comprimir y así hace el ciclo del refrigerante. El ciclo del agua es básicamente enfriar agua y el sistema, ¿no? El sistema que se esté utilizando ese calor o removiendo ese calor va a calentar el agua y vuelve y pasa por el evaporador. ¿Ok? La parte que estamos controlando nosotros, ¿cuál es? La del cooling tower. ¿Ok? De eso se trata este tratamiento. Estos sistemas de HVAC. ¿Ok? ¿Tienen dudas, preguntas, algo que quieran discutir sobre esto? Si no, pues De seguimos. momento no. Bueno. La parte de la torre se conoce como un sistema abierto, como les expliqué. Tiene una parte de evaporación, eh, que es donde ocurre la mayor parte del enfriamiento. ¿Ok? Más del 90% del enfriamiento en este sistema ocurre por la evaporación. ¿Por qué por la evaporación? Porque en la torre de enfriamiento como tal, el medio caliente es el agua, cuando retorna, ¿verdad? Esta agua está caliente. ¿Y cuál sería el medio frío? Alguien que conteste, para no hablar solo. Si no, yo escojo a alguien de mi equipo que conteste. Medio frío sería el aire El aire, exacto. que intercambia o Para que haya, reforza. exactamente, Oliver, para que haya transferencia de calor, siempre tiene que haber un diferencial de temperatura. Si no hay un diferencial de temperatura, no va a haber transferencia de calor. Por lo tanto, tiene que haber un medio frío y uno más caliente, ¿no? O uno caliente y uno más caliente. La cosa es que hay un diferencial de temperatura. Ese medio frío, en este caso es el aire, pasa a través de las celdas, enfriando el agua a través del abanico, ¿verdad? Que es lo que hace que haya el flujo de aire y sacamos el agua con vapor de agua. Al tener ese vapor de agua, el agua que resta en el sistema está más fría. ¿Ok? Ya tenemos el agua fría en la torre, en el basin. Ya está lista para bombearla y llevarla al proceso, en este caso planta de oxígeno. En el caso del autoclave, ¿verdad? El sistema BERT, a través del intercambiador que vimos, o a los sellos de las autoclaves. ¿Qué pasa con el agua cuando pasa a través de los intercambiadores? Pues obviamente le está removiendo calor al sistema, se calienta. ¿Ok? Y retornamos. ¿Qué pasa cuando nosotros dejamos que esto ocurra? Se sigue evaporando agua. ¿Qué pasaría si no tuviéramos un make-up? El nivel del agua va a bajar porque tenemos la evaporación, ¿no? Por eso se utiliza un make-up. Un make-up en español, ¿verdad? Es la reposición del agua que se está evaporando. Ok, vamos a detenernos aquí. Tenemos agua de reposición entrando. ¿Cuáles son las características de esa agua de reposición? Puede contestar cualquiera. Va a depender de la naturaleza de su suministro. Ok, Por ejemplo, en los cooling water de Pueblo Viejo recibimos agua fresca, la cual no tiene ningún proceso de tratamiento, por ende vienen en la misma condición de la presa. O sea que va a tener una determinada dureza, una determinada conductividad y unos niveles de sólido suspendido. exacto. Y otro sólido disuelto, ¿verdad? Exacto, sí. En el caso del agua, aguas de superficie, aguas de lago, aguas de río, generalmente los sólidos disueltos no son tan altos, los suspendidos sí, crean muchos problemas. Igual, los pocos sólidos suspendidos que vayan a entrar, van a entrar al sistema
vamos a circular a través del sistema, va a haber evaporación por la transferencia de calor. ¿Y qué va a pasar con los sólidos que una vez entraron en el agua de reposición? ¿Qué va a pasar con ellos? Los sólidos se van por la evaporación. Inicia, Negativo, ellos aumentarían la concentración del agua entonces que tenemos en la basin. Exactamente, ya el agua comienza a concentrar los sólidos que entran en la reposición. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando el nivel de sólidos disueltos? Ok, vamos a olvidarnos por ahora de los sólidos suspendidos. Los sólidos disueltos como el calcio, la sílica, la alcalinidad, magnesio, todos los otros aumentan. ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede pasar? Se puede depositar porque vamos a exceder el límite de solubilidad. La solubilidad es eh, a qué nivel podemos manejar los diferentes sólidos disueltos en el agua de manera ionizada. Por lo tanto, no podemos permitir que suba de cierto nivel. ¿Ok? ¿Y qué hacemos para que entonces no suba? Una manera fácil de medirlo es la conductividad. Porque mientras más sólidos tiene el agua, más electricidad conduce. O sea que una medida muy fácil de saber cuántos sólidos disueltos tiene el agua es la conductividad. Si la conductividad llega a cierto nivel, ¿qué podemos hacer? Míralo aquí. Hay que hacer una purga. Obligatoriamente hay que hacer una purga controlada, para mantener un balance, una eficiencia, ¿verdad?, del sistema, de no tampoco sacar mucha agua, ¿ok? O sea que esto es un balance. Tenemos entonces la purga que nos va a ayudar a controlar conductividad, o mejor dicho, los ciclos de concentración, que es lo que en realidad estamos controlando. Esa concentración de esos sólidos, ¿ok? ¿Cómo es el agua enfriada? Es el contacto directo entre el aire y el agua en el relleno o en el fill, y es por transferencia de calor latente para evaporación del agua. ¿Ok? Como vemos, a través de la evaporación es que ocurre en realidad el enfriamiento. El agua se enfría más rápido si el área superficial aumenta. ¿Ok? Por lo tanto, los mecanismos que tiene la torre en la parte de adentro, el fin de esos mecanismos es aumentar el agua superficial. Así que tenemos diferentes tipos de medios dentro de la torre para aumentar esa área superficial. Están los fins, eh, que es que el agua entra, ¿verdad? Y corre a través de los fins, disminuyendo básicamente el espesor y aumentando el área superficial. También están los tipos splash, que es que el agua cae y crea un rocío, ¿verdad? Unas gotas de esta manera, ¿no? El agua cae, crea las gotas, y una gota es básicamente un medio bastante pequeño de volumen, pero un gran área superficial. ¿Ok? ¿Cuál tipo de film tienen tanto en planta de oxígeno como en autoclave? ¿O qué tipo de medio tienen? Saludos, buenas tardes a los más. Disculpa que no te escuchamos bien. Mm, mm. Bueno, no estamos escuchando bien a Epifanio. Anyway, esta se parece más. Caso, Esta se parece más a la tenemos de. Parkins, del lado izquierdo, Esta sería la de la planta de oxígeno, esta sería la de la planta, la torre de enfriamiento del sistema BERT. ¿Ok? Básicamente, casi siempre tú ves que en la parte de abajo, el oxígeno tiene esos splash, o sea que sería un splash fill. ¿Ok?
Siempre hay un límite de Pero, enfriamiento. escucha. Sí. ¿Hay alguien que quiere decir algo? Ok, seguimos. ¿Cuál es el límite de ese enfriamiento? Pues va a depender de la temperatura y la humedad del aire. Como dijo Oliver, el medio frío es el aire. Un momento, disculpe. El medio frío es el aire, el medio caliente es el agua. Pero si esta es la temperatura del agua caliente, ¿verdad? La de retorno, temperatura de retorno. El agua fría, bueno, y tenemos la temperatura del aire. En este caso, la temperatura que se utiliza es la temperatura del bulbo húmedo. Y esa temperatura va a depender del calor sensible y la humedad relativa. La temperatura sensible y la humedad relativa. Hay diferentes aparatos que te miden la temperatura del bulbo húmedo, pero ese es el máximo de temperatura que nosotros podemos llevar a esta agua caliente. Obviamente nada es perfecto, este es el caso ideal, pero es básicamente imposible llegar como quiera a la temperatura del bulbo húmedo. Así que vamos a llegar a una temperatura que está entre la temperatura del agua caliente y la temperatura del bulbo húmedo. ¿Ok? O sea que ponle que la temperatura del aire esté en 18 grados centígrados, la del agua caliente retornando está en 25, ponle que podamos llegar a 21 grados centígrados. ¿Ok? La diferencia entre 21 grados centígrados y 18, que era la del bulbo húmedo, es lo que se conoce como el approach temperature, la temperatura de aproximación. Mientras más bajo esté este valor, mejor está trabajando la torre de enfriamiento en términos de remoción de calor. ¿Ok? Pero este sería en realidad el rango. El rango sería el agua que está entrando caliente versus ya el agua llegando fría al basic. ¿Ok? Este es el delta T. El rango es lo que se conoce como el delta T. El delta T es cuánta temperatura baja el agua una vez pasa por la torre. ¿Ok? ¿Preguntas hasta el momento? Seguimos. Esto es otro tipo de Está todo claro. Perfecto. Gracias, Oliver. Esto es otro tipo de sistemas de enfriamiento que se conocen como evaporadores, condensadores evaporativos. No los hay instalados en Pueblo Viejo, pero sí, nosotros tenemos otros clientes que lo utilizan. En este caso, tenemos un reservorio de agua y un blower que lo que hace es que entra el fluido caliente, se dispersa el agua está aquí, se bombea en la parte de arriba, pero toda el agua se queda aquí. ¿Ok? Lo único que sale de este sistema es refrigerante, o amonia, o el líquido que se esté, o el fluido, perdóname, que se esté enfriando. ¿Ok? Pero en principio puede haber los mismos tres problemas que en una torre de enfriamiento normal. ¿Ok? Ya en este caso, ¿verdad? La torre de enfriamiento entra el aire seco, ¿no? Sale el aire saturado. Cuando dice saturado es con vapor de agua. Cuando ya removió ese calor del agua. Entra el agua caliente y ya en el basin el agua está fría. ¿Ok? Muy utilizadas las torres de enfriamiento en muchos tipos de industrias. ¿Ok? Lo hablamos, Oliver lo mencionó, los sólidos que están entrando se concentran. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay evaporación. La evaporación no se lleva a los sólidos. Los sólidos se van quedando en el agua de la torre, ¿verdad? La recirculación del agua de la torre. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos una concentración, dado el ejemplo, ¿verdad? Un 10 gramos de calcio. Y si eso viene en el agua de mi copa, eso se conoce como un ciclo. El agua de mi copa, un ciclo, ¿ok? Si tenemos evaporación, bajó el nivel de agua, tenemos los mismos 10 gramos de calcio, pero entramos nuevamente agua con 10 gramos de calcio, va a aumentar o se va a concentrar, mejor dicho, ¿no? La cantidad de calcio en el agua. Y lo que hacemos para determinar los ciclos es que dividimos la concentración en la torre versus la concentración del mismo sólido en el agua de make-up.
Y eso es lo que nos da los ciclos de concentración, ¿ok? O sea que si tenemos 10 gramos en el make-up, luego de la evaporación y de añadir más agua, al tener 1.5, pues ya tenemos 1.5 por 10, son los 15 gramos de calcio, ¿ok? Ese es el ejemplo más fácil, ¿verdad?, de ver los ciclos de concentración. En el caso de las torres de enfriamiento en planta de oxígeno, Franklin, corrígeme si no es correcto, estamos alrededor de unos 4 ciclos. Sí, ahora mismo 4 ciclos. Excelente. Significa que la cantidad de sólido o conductividad en el make-up la vamos a multiplicar por 4 y eso es lo que vamos a mantener máximo en la torre de enfriamiento. Se puede subir un poco más, pero hay otro limitante que son los sólidos suspendidos. Y cada vez que llueve, los sólidos suspendidos aumentan y tenemos que entonces controlar, dar un poco más de purga, porque si no, los sólidos suspendidos se van a quedar en el DCAC o en cualquier parte, que puede crear más problemas, ¿ok? Así que siempre hay un balance. La razón principal por la que uno controla los ciclos de concentración es para no sobrepasar los límites de solubilidad tanto del calcio como de alcalinidad como de sílica y otros, ¿ok? O controlar los sólidos suspendidos. ¿Ok? Y aquí hay diferentes fórmulas sobre el balance de masa. La transferencia de calor es la recirculación por el delta T, por el factor, por el factor de calor sensible. No vamos a entrar sobre cada una de ellas, ¿verdad? Pero pueden determinarlo. Por ejemplo, si nosotros queremos saber cuánto calor va a transferir la torre, ¿verdad? Pues vemos la R, que es la recirculación en galones. Usualmente lo utilizamos en galones por minuto, pero puede ser metros cúbicos por hora. El delta T, si el sistema americano es Fahrenheit, el sistema métrico Celsius, y el calor específico del agua, ¿ok? Que es 1 kilocaloría por kilogramo. ¿Ok? Luego de eso se le añade un factor, que es el porcentaje de calor disipado por evaporación, a las temperaturas del Caribe y la humedad que hay aquí. Ese es más o menos 0.85%, ¿ok? No vamos a correr estos cálculos, ya es algo que hemos visto en otros adiestramientos. Si ustedes tienen dudas, si quieren hacer algo, nos pueden decir a mí, a Franklin, a Carla, a Fabio, a quien sea, y nosotros les ayudamos a hacer los cálculos. Por ejemplo, si queremos saber cuánta agua está consumiendo la torre, tenemos que entrar a la fórmula y asegurarnos que lo que se esté consumiendo en realidad sea lo teórico, o bien cerca de lo teórico, ¿ok? El make-up siempre va a ser la evaporación, perdóname, más las pérdidas, ¿verdad? Aquí se conoce como pérdida líquida. Así que por eso es que tú tienes un make-up, para recompensar lo que estás evaporando versus lo que estás perdiendo en la purga. ¿Ok? No quiero adentrarme aquí porque si vamos a hacer cálculos, vamos a estar 2 horas haciendo cálculos. ¿Ok? Pero si tienen dudas, en confianza, no dejan saber, ¿ok? Ya hablamos sobre los problemas que podemos tener con el agua de enfriamiento, corrosión, en los intercambiadores de carbón. Ya estos tres tipos son corrosión. Corrosión en los calor en el acero inoxidable y en el cobre. ¿Ok? La planta de oxígeno B, yo entiendo que ve las tres metalurgias. Corrígeme si no es cierto. Yo estoy seguro que acero, cobre tiene aleaciones de cobre y tiene carbón. Por lo menos las tuberías. Entiendo también que hay acero inoxidable. Anyway, el tratamiento que se utiliza para los tres tipos de metales, ¿ok? Hay diferentes tipos de corrosión. Está la corrosión generalizada de las tuberías, que es una corrosión que va a ser a través de todo el sistema. Está la corrosión por pitting, que puede ser influenciado por microbiología o por grandes cantidades de oxígeno a altas temperaturas y presiones, como lo son las calderas. O podemos tener corrosión debajo del depósito. Hablamos que, dado el triángulo de tratamiento de agua, si tenemos incrustación debajo de ese depósito, va a haber corrosión, ¿ok? Es un fenómeno incomún.
Corrosión microbiológica, ¿verdad? Corrosión galvánica. Bueno, corrosión microbiológica ya lo hablamos, ¿verdad? Que cuando tengo las bacterias que se echan unos tipos de ácidos que son bien corrosivos. Corrosión galvánica es cuando tenemos dos metales, uno del lado del otro. Uno va a actuar como metal de sacrificio y va a donar electrones, ¿verdad? Al otro metal. Uno se va a corroer eh, para proteger al otro. Así que la selección de metales en un sistema siempre es bien importante. Y la corrosión en sistemas cerrados, ya al no tener un blowdown, todo lo que entra, ¿verdad? Los cloruros, los sulfatos, tienden a generar ese tipo de corrosión. La incrustación en la tubería es un problema grandísimo, como mencionó Oliver al principio, tanto que una tubería que tenga 2 pulgadas de diámetro, podemos llevarla a 1/4 de pulgada, si nos descuidamos y no tenemos el control. Y en las placas, Oliver, quizás es algo así, lo que tú dices del stripping. Gracias a Dios, no, este fenómeno no lo hemos visto, gracias al buen control en el sistema BERT. Y los problemas microbiológicos, la biopelícula en las gradas de la torre, biopelícula en los intercambiadores de calor, o en el mismo film o en la torre cuando la ves verde por algo. ¿Ok? Este es el último slide que yo tengo. Yo quería repasar cuáles eran los productos que se utilizaban en la torre de planta de oxígeno. Como modo de repaso, antes de entrar entonces a la sección de procedimiento de prueba. Ok. Si vemos los problemas, ando para atrás. Incrustación, corrosión, microbiología. Pues tenemos que tener toda esa gama de problemas cubierta. La parte de incrustación, tenemos diferentes mecanismos para prevenir esa incrustación. Hubo hace un par de años atrás un problema que se identificó, el agua de Micop, fueron subiendo los sólidos, tanto como el calcio, la alcalinidad. Ya el producto que se estaba utilizando no era suficiente. Hubo que cambiar el producto a un producto que tuviera una gran cantidad de dispersantes, un producto de nueva generación de diferentes componentes, para asegurar que a los ciclos que se debían correr no deposite. Otra adición que ha sido muy favorable al sistema es neutralizar el pH, por lo tanto estamos neutralizando la alcalinidad, que es lo que se une, ¿verdad? El carbonato de la alcalinidad es lo que se une con el calcio y crea el depósito. Por lo tanto, estamos manteniendo un pH de 7.2 que ha sido muy efectivo junto con el inhibidor para mantener esos sistemas libres de incrustación. Sin embargo, ahí podemos entrar al otro problema, corrosión. Un pH de 7 en un sistema de torres de enfriamiento es extremadamente favorable para que haya corrosión. Por lo tanto, el producto que se utiliza, que es el Performax MX2401, tiene diferentes componentes, entre ellos el dispersante, pero también tiene inhibidores de corrosión a base de fosfato, a base de HTD, lo que se conoce como CPI, CO Phosphate Inhibitor, para prevenir la corrosión y proteger el sistema de corrosión. ¿Ok? El otro producto que se utiliza es el Performax CC6001. A ver si yo puedo. Voy a crear un chat. Bueno, en el chat. Voy a escribir los productos aquí, ¿ok? Que queden grabados. Performax MX 2401. ¿Para qué se utiliza, dijimos? Inhibidor de incrustación y de corrosión. El otro producto es el Performax CC 6001. Lo mismo, ¿no? Inhibidor de incrustación y corrosión. Funcionan de manera diferente, pero uno complementa al otro. Ácido sulfúrico, control de pH y neutralizador de alcalinidad.
Ok, ¿qué otro producto se utiliza? Del programa microbiológico, Ok, ese es el Biospers XD 3899. Ese es, combinado con el hipoclorito. sí, microbiológico. Bueno, este se combina con hipoclorito de sodio para el control microbiológico, ¿ok? Y el dispersante para los sólidos suspendidos, el Drusper 739. Hablando de bacterias, hongos y algas, ¿ok? Y como mencionó Franklin, el Drusper 739, que cambió el nombre, tienen que aprenderse el nuevo, Performax FR 5600. Ujú. Este es control de sólidos suspendidos, grasas y aceites y otras cosas. También se le conoce como un biodispersante, ¿ok? En menor manera, ¿ok? ¿Se me está quedando alguno? Ya tenemos todo. Tenemos el 2401, el 6001, el 3899 con hipoclorito de sodio, el ácido y el Drusper 739. Esos son los productos, ¿ok? ¿Dudas, preguntas con los productos? Bueno, como ya hablamos de los productos, ¿verdad? Es la introducción para ver qué pruebas son las que se le hacen al agua. Así que yo voy a dejar que Franklin eh, sea el que siga con la presentación, que Franklin va a discutir lo que son el repaso de hacer las pruebas, ¿ok? Franklin, ya tienes el control. Ok, Muchas gracias por la atención, ¿ok? Cualquier otra duda, me dejan saber. Ya, Víctor. Perfecto. me avisan una vez vean la presentación, le carguen su pantalla. Todo bien. Ah, ¿La tienen? Sí. Por el modo de presentación. Ok. ¿Y ahora? Sí. Ok. Bueno, como por parte de TV solo está Oliver y Rafi, aprovecho para darles las gracias por disponer de este tiempo, porque conociendo el nivel de responsabilidad que tienen ahí en lo que es la operación de las plantas, entiendo de que para ustedes, tanto para ustedes como para nosotros, es importante por lo menos realizar este repaso con relación a los fundamentos básicos del proceso de enfriamiento del agua y a la vez los procedimientos de las pruebas de control y las calibraciones de los diferentes equipos que utilizamos para generar los resultados de esos parámetros que monitoreamos. La dinámica de participación va a ser igual que la que Víctor comentó. Cualquier pregunta que tengan con relación a cada uno de los procedimientos, pues simplemente me dejan saber y tratamos por lo menos de aclarar y llegar a un consenso referente a la mejor alternativa para garantizar el generar resultados fiables. Dentro de los procedimientos de pruebas que realizamos en planta de oxígeno y también en autoclaves, tenemos lo que es el pH, la conductividad, el fosfato, cloro libre, cloro total, los sólidos suspendidos totales, nitrito, alcalinidad P, alcalinidad total, dureza de calcio, la dureza total y el conteo microbiológico. He subrayado en azul la prueba correspondiente a cloro libre, la cual se realizaba en el pasado en plantas de oxígeno, pero que con el cambio del programa de tratamiento químico, pues ya no lo hacemos, sino hacemos cloro total, pero aún se sigue realizando en el área de autoclave.
y la prueba de nitrito, la cual también se realiza en autoclaves. Es decir, para que lo tengan por lo menos pendiente. Para las pruebas de pH, vamos a hacer un pequeño resumen sobre el equipo que utilizamos para medir el pH. De manera muy básica, el pH simplemente es el nivel de acidez o basicidad de una sustancia, de una solución, en este caso del agua que nosotros manejamos en el cooling water, tanto de planta de oxígeno como del área de autoclave. El equipo que usamos precisamente en el área del cooling water de planta de oxígeno es un medidor de pH portátil, Hatch, el HQ11D, el cual es un medidor digital de mano que combina fiabilidad, flexibilidad y facilidad de uso. Si vemos aquí la segunda gráfica donde tenemos los diferentes componentes de este medidor, el primero es, pueden ver por que está nombrado con la letra 1, es el medidor. Tenemos en este caso las pilas recargables, el cable de alimentación de energía eléctrica, la fuente de alimentación y tenemos un adaptador el cual nos permite exportar cualquier data con relación a los datos que se han medido en el medidor de pH, pero igual también las calibraciones, las cuales vamos a tratar más adelante. Acá, si vemos por ejemplo acá la tercera imagen, podemos ver acá las diferentes teclas del equipo y de manera rápida ir sobre la función de cada una de ellas. La número 1, que simplemente nos sirve para encender y apagar el equipo. La número 2 es el ID de usuario. Si ese equipo se utiliza en diferentes áreas o por qué no, lo utilizan diferentes operadores y se quiere crear un ID de usuario para tratar de guardar las datas que ejecuta un operador X, por igual el nivel de calibración que realiza, se puede en este caso crear el usuario. La 3 es la retroiluminación, la cual nos permite incrementar el nivel de luz en la pantalla. Esto es una buena opción porque se corren, por ejemplo, pruebas en el turno nocturno, entonces esto nos permite por lo menos tener una visión clara del resultado que genera el equipo. La número 5 es la tecla programable. Su función cambia con relación al tipo de menú. Estos equipos vienen no solamente para medir pH, también miden ORP. Va a depender obviamente de la sonda que tenga instalada. El de planta de oxígeno solamente tenemos la sonda de pH porque es la única variable que medimos con el mismo. Número 6, aquí podemos ver las que son teclas programables, que sirven simplemente para subir, ya sea arriba o abajo, es decir, hacer un cambio del menú. La tecla número 7, que su función es cambiar de los menús del programa, pero a la vez nos permite hacer la lectura. Una vez yo tengo la muestra y en este caso voy a proceder a hacer la lectura, pues debo en este caso presionar esta tecla para que me genere el resultado. En función a un proceso de estabilización que me va a generar en la pantalla y un candadito más la letra OK cuando ese resultado cuando la medición sea estable, me indica que ese es el resultado que posee la muestra. La tecla número 8 para el registro de datos y la 9, que son opciones del medidor, son los diferentes métodos y parámetros. Franklin, tengo una pregunta. ¿Qué áreas tienen ese modelo? Lo tiene planta de oxígeno, pero también tengo entendido que en el laboratorio de autoclave usan el mismo equipo. Okay. Me pueden corregir en caso de que no sea correcta la información. En autoclaves usa un hatch parecido, pero es benchtop, o sea, no es portátil como ese. Ok. Gracias por la corrección, Carla. Ahora bien, vamos a ir aquí al procedimiento ya de análisis, el cual nos va a permitir generar el resultado con relación a lo que es el pH. Lo primero que tenemos es que garantizar que la sonda esté conectada al medidor correctamente. Esta sonda tiene una tuerca de bloqueo del cable. Esta también debe estar bien conectada. Y una vez
hemos verificado la conexión de la sonda al medidor. Entonces procedemos con el encendido del equipo. Una vez el equipo ha sido encendido, entonces debemos proceder a tomar una muestra en un pequeño envase, en este caso un beaker. Agregamos la muestra y introducimos la sonda, lo que nosotros conocemos como el electrodo. Para obtener el mejor tiempo de estabilización, debemos mover, o sea, acondicione la sonda durante varios minutos en la muestra o en una solución comparable a la muestra en términos de pH o fuerza iónica antes de la medición inicial de la muestra. Una vez ejecutado el paso 2, procedemos con el paso 3 y es a un enjuague de la sonda con agua desmineralizada. Luego que finalizamos ese enjuague con el agua desmineralizada, realizarlo con la misma muestra. Luego procedemos a colocar la sonda en la muestra y tenemos que removerlo suavemente, asegurándonos de que el cabezal de medición de la sonda esté completamente sumergido dentro del fondo, dentro de la muestra. Sin embargo, tenemos que tener pendiente de que ese cabezal o esa punta no debe chocar, en este caso, tanto la pared como el fondo del envase en el cual tengamos almacenado la muestra que estemos analizando. Una vez hemos removido suavemente y tenemos entonces que proceder a presionar la palabra leer en el medidor de pH y la pantalla mostrará, como les comenté anteriormente, como si fuese un cuadrito de manera horizontal donde se van cargando varios puntos e implica de que se está estabilizando. O sea, viene siendo una barra de progreso mientras la sonda se estabiliza en la muestra. La pantalla mostrará el icono de bloqueo cuando la lectura se estabilice. Y una vez muestre ese icono de bloqueo, indica de que ese es el valor. Si queremos en este caso medir algunas otras muestras con relación a la cantidad de puntos que se monitoree, pues entonces procedemos a repetir los pasos del 3 al 5. Bien importante, y es que cuando se realizan las mediciones o enjuague, se tiene que proceder a realizar un enjuague de la sonda con agua desmineralizada y llenar la tapa de almacenamiento de la sonda o botella de remojo hasta la mitad con solución de almacenamiento de electrodo o solución de cloruro de potasio. Ya ese tipo de soluciones lo vamos a ver más adelante en la sesión que tiene que ver con lo que es la calibración que la estará tratando Carla. Si tienen cualquier tipo de preguntas, pues me la pueden realizar ahora. De lo contrario, continúo con la siguiente prueba. Continúo entonces. La siguiente prueba es de conductividad. El equipo que nosotros utilizamos para medir la conductividad es un conductímetro, valga la redundancia. Nosotros tenemos, o sea, se disponen de varios modelos de conductímetros. Por ejemplo, en autoclave tienen uno que son un poco más avanzados que el que tenemos en planta de oxígeno. Aquí tenemos, en esta gráfica acá, en esta foto, pueden ver un modelo MP6. Este es un modelo el cual permite estimar no solo la conductividad, sino también el ORP y el pH. Sin embargo, el que tenemos en planta de oxígeno solamente tiene la tobera para la medición de conductividad. Pueden ver acá, la letra 1, aquí tenemos lo que es la tobera de conductividad, que es donde agrego la muestra que voy a analizar. Tenemos en este caso la 2, que es la tobera de sensor de pH ORP. Nosotros en planta de oxígeno no lo tenemos. No sé si creo que el del sistema verde autoclave sí permite estimar también esta variable, tanto pH como ORP. La 3 viene siendo la tapa de protección del sensor de pH ORP. 4, esta parte viene siendo la pantalla donde me va a generar los resultados. El teclado, la ranura para la cinta muñequera, en caso de que el equipo se tenga que andar con él en el campo, pues se le coloca una cinta para evitar cualquier tipo de pérdida en función al uso que se ejecute directamente dentro de la planta o en un lugar donde se tenga que salir desde el laboratorio y llevar el equipo para asegurar su retorno.
Aquí en lo que es la descripción de la pantalla, voy a ir de manera rápida sobre cada una de las variables. Por ejemplo, la 1, que es el valor de prueba, o sea, muestra el valor de la prueba, el resultado que se ha obtenido, fruto de agregar la muestra acá. Las unidades de medición, aquí que tenemos varias unidades. La que nosotros usamos es el microsímetro. 3, que son los parámetros. En este caso, fíjense que si nos vamos a la tecla, podemos ver en este caso diferentes teclas que tienen diferente identificación para lo que es la conductividad, la resistividad, los TDS, ORP, pH. La número 4, que son las lecturas de valores múltiples, en la cual nos permite ver la lectura del valor de la temperatura, la compensación de temperatura del usuario, razón de conductividad, los números de ubicación de registro, etcétera. La número 5, que para la hora y fecha, y 6, que es la solución, en este caso seleccionada, en función del perfil de solución. Aquí vamos a ir sobre las diferentes teclas que nos permiten generar los resultados. Por ejemplo, la número 1 acá, aquí podemos ver varios modelos. Tenemos el MP4, que es el que nosotros tenemos en planta de oxígeno. Aquí está el MP6P y está el MP6. Aquí, por ejemplo, de manera general, la tecla de conductividad pues, nos permite encender el medidor y sale de cualquier función. La número 2, que es la resistividad, o sea, enciende el medidor, mide la resistividad y sale de cualquier función. Aquí tenemos también la tecla número 3, que es para los TDS, la de ORP, y la tecla número 5, que nos permite ya sea subir o bajar, dependiendo de cuando se esté realizando cualquier cambio. O sea, si estoy, por ejemplo, midiendo la conductividad, estoy midiendo el pH, estoy midiendo en este caso el ORP, me permite hacer el cambio. También, por ejemplo, acá la tecla número 7, que es la de calibración, que ingresa el modo de calibración y limpia la memoria del equipo, siempre y cuando el equipo permita registrar los valores que se generan en el mismo y por igual la calibración que se les realiza. Aquí tenemos ya el procedimiento, los diferentes pasos que tenemos que realizar para obtener el valor de conductividad. Lo primero que tenemos que hacer es enjuagar la tobera. La tobera viene siendo el espacio o la ranura donde se le agrega la solución de la muestra a analizar. Tenemos que enjuagarla. En este caso, lo ideal sería que el primer enjuague sea con agua desmineralizada, pero luego realizar un segundo enjuague con el agua de la muestra a medir. Quiere decir de que nos aseguramos de remover cualquier tipo de residual de una muestra anterior que sea diferente a la que vamos a analizar con el agua desmineralizada, pero adecuamos el equipo para lo que es la compensación de temperatura y preparar la celda del mismo con la muestra, o sea, con el enjuague de la misma muestra que vamos a analizar. Luego de que hemos enjuagado el equipo, pues tenemos que llenar la tobera de conductividad con la muestra y luego presionar, en este caso, conductividad, si es lo que vamos a estimar TDS. En este caso, por ejemplo, en planta de oxígeno, lo que medimos es conductividad, pues simplemente presionamos la tecla número 3 y es justamente esta que nos permite obtener la conductividad. Bien importante, observe o registre el valor mostrado presionando, en este caso, ya sea arriba o abajo, dependiendo del equipo que tenemos. Aquí, por ejemplo, en planta de oxígeno, una vez hemos presionado la letra conductividad, nos va a generar el resultado. Pero bien importante, y es que tenemos que llenar esa tobera con la muestra de manera, o sea, con precaución. ¿Para qué? Para evitar, por ejemplo, que durante el llenado no se agregue ningún tipo de burbuja de aire o se adhieran, las cuales se puedan adherir a la pared de la cerda y no puedan generar algún tipo de desviación con relación al valor real de la muestra. Si tienen cualquier tipo de pregunta, pues me la dejan saber ahora o de lo contrario pasamos al siguiente análisis. Puede continuar, Franklin, no tenemos preguntas. Ok, gracias, Oliver. Las siguientes pruebas son las de fosfato, cloro libre, cloro total, sólidos suspendidos totales y nitrito. Aunque Víctor hizo un resumen referente al programa de tratamiento, voy a ir sobre ello para que tengamos a modo de resumen el por qué realizamos estas pruebas.
Por ejemplo, con relación a lo que es el fosfato, esta nos permite monitorear el residuar del Performance 2401, que viene siendo el inhibidor de depósito, el asegurar de que tenga el residuar necesario de forma tal que tengamos el nivel de protección para prevenir principalmente las partes que tienen que ver con los depósitos, pero por igual lo relacionado a el factor corrosión. Acá nosotros no hacemos cloro libre, como solo está Oliver y Rafi, no voy a ir sobre la prueba de cloro libre, sino iría directamente a las pruebas de cloro total, que es justamente la que nos permite monitorear el programa microbiológico que agregamos mediante el funcionamiento de la unidad XD. Los sólidos suspendidos totales, que aquí van a depender del nivel con que entren al cooling water con relación a las cantidades de sólidos que reciban las plantas del agua fresca que se envía desde Atillo, luego se almacena hay un prealmacenamiento en hondo y luego en el freshwater pump. La parte de nitrito no hay. Sería bueno que se traten todos, cloro libre, nitrito, aunque no se hagan en planta de oxígeno, por lo menos cualquier duda, si nosotros sabemos cualquier duda que se le pueda generar a alguien en autoclave, nosotros podamos responderla en un momento, en cualquier caso. Gracias por la sugerencia, pues entonces vamos a ir sobre cada una de ellas, ¿sí? El equipo que vamos a utilizar para medir estos parámetros, fosfato, cloro libre, cloro total, los sólidos suspendidos totales y nitritos, es el colorímetro. Es un equipo que se presenta con alto nivel de resistencia al agua, polvo, golpes, caída. Cuenta con una opción de pantalla de retroiluminada para entornos de escasa iluminación. Los dos modelos que tenemos, el de planta de oxígeno es el DR890 de la serie HAT y en el área de autoclave tenemos el DR900. Este equipo funciona de manera simple. Él tiene acá, hay una tobera, la cual vamos a ver más adelante, la cual emite un haz de luz y es lo que va a estimar el nivel de concentración de color que posea la muestra. Obviamente, en base a una referencia en la cual ese color no esté presente. Si es, por ejemplo, para los sólidos suspendidos, nuestra muestra de referencia o el cero tendrá que ser una muestra de agua que tenga 0 ppm de sólido suspendido para poder hacer la comparación. Y los demás análisis, pues en ello tendremos que utilizar un reactivo químico, el cual genera un cambio de color y es justamente esa concentración de color la cual le permite estimar la cantidad presente en la muestra por parte del colorímetro y ya nos da un resultado en ppm. Este equipo permite acceder de forma rápida y fácil a los métodos analíticos de HATS. Cada uno de estos equipos trae un manual. En ese manual están los diferentes métodos y cada método nos indica cuáles son los diferentes pasos que tenemos que agotar. Y los que tenemos acá y que le vamos a presentar ahora son justamente lo del manual de HAT. La parte tiene que ver con cloro libre. Nosotros antes en planta de oxígeno, por igual ahora en el sistema VER, nosotros utilizamos el método de baja concentración, que va en este caso de 0 a 2 miligramos sobre litro, que es lo mismo que decir de 0 a 2 ppm. Este es un método que utiliza un reactivo. Si es, por ejemplo, cloro libre, pues es para cloro libre. Si es para cloro total, pues entonces tendremos el reactivo para cloro total. Lo primero que tenemos que hacer es encender el equipo, el cual una vez tenemos el equipo encendido, pues procedemos a presionar la tecla 7, que es la que nos especifica o nos abre la ventana para agregar el programa. O sea, lo primero que tenemos es que ingresar el número del programa almacenado para cloro libre, presionando la tecla program, en este caso la tecla número 7. Luego procedemos a agregar el número del programa. En este caso, para cloro libre, el número de programa es el 9.
Una vez seleccionamos la tecla 9, pues procedemos a darle Enter. Y en la pantalla nos va a mostrar también el símbolo, en este caso químico, del cloro. Y entre paréntesis, miligramos sobre litro, que es lo mismo que ppm. Una vez hemos introducido el número del programa de la muestra a analizar, procedemos a llenar una celda de muestra con 25 mililitros, que va a ser nuestro blanco, nuestra muestra de referencia. En esta debe ser agua desmineralizada. Una vez agregamos la muestra de agua desmineralizada para leer el cero, pues procedemos a limpiar la parte externa de la misma, es en este caso la parte externa de la celda, y luego colocamos esa celda que viene siendo nuestro blanco en el espacio soporte del colorímetro. Una vez colocado, pues procedemos a taparlo con la tapa que trae el instrumento. Es bien importante de que esa tapa, de que quede bien tapado, bien hermético. ¿Por qué? Porque si el equipo funciona mediante un haz de luz, si no se tapa adecuadamente, pues va a generar un resultado erróneo. Luego de que hemos colocado la muestra del cero y nos hemos asegurado de que está tapado adecuadamente el colorímetro, entonces procedemos a leer el cero. Una vez leído el cero, pues entonces procedemos a tomar otra celda en la cual vamos a llenarla también con 25 mililitros, pero en este caso será de la muestra que vamos a analizar. O sea, si es una muestra del cooling water, entonces tomamos la muestra del cooling water y llenamos nuestra celda hasta 25 mililitros. Ojo, acá especifico 25 mililitros, ¿por qué? Porque el reactivo químico que voy a utilizar es para 25 mililitros. Por lo común usamos el de 25 mililitros, pero en ocasiones en las cuales no hemos tenido que optar por otras alternativas, por lo común cuando tenemos que suplirnos del mercado local, los reactivos que utilizamos son lo que encontramos acá son para muestras de 10 mililitros, entonces en ese caso la celda tendremos que llenarla con 10 mililitros. Luego que hemos agregado nuestra muestra a la celda, entonces procedemos a tomar el reactivo, en este caso el DPD Feed Chlorine, y lo agregamos a nuestra muestra. Y una vez agregado nuestra muestra, pues entonces procedemos a tapar la celda y la colocamos en el colorímetro, tapamos el colorímetro, siempre y cuando que antes de nosotros colocarlo en el colorímetro, pues tenemos que agitarlo vigorosamente para asegurarnos del proceso de disolución, es decir, que el reactivo se disuelva lo más rápido posible. Una vez que hemos colocado nuestra muestra dentro de la celda del colorímetro, lo hemos tapado, entonces tenemos que colocarla inmediatamente, cubrir bien la celda y luego entonces proceder a realizar la lectura del mismo. Y nos va a generar un resultado en cloro libre, la cual se va a mostrar en miligramos sobre litro, que es lo mismo que ppm. Cualquier tipo de preguntas, de dudas referente a las muestras de cloro libre, pues me dejan saber. Esta muestra tiene un procedimiento equivalente a... Respecto a la muestra de cloro libre, yo he notado a veces, por ejemplo, que después que uno lo disuelve, que ya uno ve que no queda nada, habría que esperar algún tiempo específico, porque me ha pasado que yo hago el análisis, mido y espero un par de minutos y después lo hago un poquito más, o sea, con diferencia de tiempo de 2 o 3 minutos y el valor tiende a cambiarme, quizás no tan significativo, pero puede cambiar. Pero entonces hay algún tiempo prudente en el que nosotros, después de que se haga la mezcla, no sé, para que el color o tome el color en sí que va a llevar la muestra. Para la muestra de cloro libre, se tiene que hacer inmediatamente, se toma la muestra a analizar. Y una vez tomo la muestra a analizar,
Si vamos, por ejemplo, a la configuración del colorímetro, podemos ver que él nos va a generar un tiempo de 2 minutos. Entonces, por lo regular, tendemos a obtener el resultado antes de los 2 minutos. Pero lo ideal sería que no agote el tiempo, ¿sí? O sea, el tiempo que cuando tú le das, o sea, cuando tú seleccionas la palabra, o sea, cuando tú seleccionas la opción de cuál es el tiempo que tiene programado ese método, pues entonces que se agote ese tiempo, que está ahí justamente ya, o sea, que viene programado en el método del equipo, con relación al programa de la prueba que estamos determinando. ¿Alguna otra duda? Nada más, gracias. Ok. Vamos a continuar con la muestra de cloro total, que si la determinamos en planta de oxígeno, el procedimiento es un tanto parecido al de cloro libre. Aquí, obviamente, cambia el tipo de reactivo que usamos. Aquí tenemos un método también de baja concentración. ¿Por qué? Porque va de 0 a 2 ppm. Igual que en la muestra anterior, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar nuestro programa. Una vez seleccionado el programa, pues ingresamos el número del programa, en este caso también es el 9. Una vez hemos agregado el número del programa 9, pues entonces llenamos nuevamente nuestra muestra con 25 mililitros, en este caso viene siendo el blanco, o sea, debe ser agua desmineralizada. Luego entonces tenemos que proceder a limpiar la parte externa de esa muestra que vamos a introducir en el colorímetro. Una vez introducida la muestra en el colorímetro, lo tapamos y procedemos entonces a leer el 0. Una vez leído el 0, pues entonces tomamos la siguiente celda con la cual vamos a agregar los mismos 25 mililitros de muestra. Y una vez tengamos las muestras, pues entonces agregamos el reactivo para la muestra de cloro total. Luego que lo agregamos, pues entonces lo tapamos, agitamos vigorosamente para disolver el polvo. Luego lo introducimos en nuestro colorímetro, tapamos el colorímetro y procedemos entonces a realizar la lectura. En función a el tiempo que tenemos que agotar, que está ya ahí registrado en el método. En este caso, si seleccionamos el programa número 9, una vez nosotros agreguemos el reactivo a la cerda, le damos al timer y ahí entonces nos va a agotar el tiempo. Cuando finalice el tiempo, pues entonces procedemos a realizar la lectura de la muestra. Le vamos a usar el 9 con el cloro total también. Sí. Que habíamos estado usando el 10 para hacer el cloro total recientemente. La única diferencia radica en que hay uno que es de baja concentración, que es en este caso el 9, hay otro que es de alta concentración, que es el 10. Pero ¿qué ocurre? Que la concentración que nosotros manejamos, por lo menos en plantas de oxígeno, no alcanzan los 4 ppm. Igual, por ejemplo, en autoclave está de 0.30 a 0.60 ppm. Por ende, tendríamos entonces que usar el 9 para asegurarnos de no estar midiendo con un método que está para una alta concentración, cuando en realidad lo que tenemos es una baja concentración del residual en función al tipo de reactivo. Ok, volvemos al 9 entonces nuevamente. Sí. La siguiente prueba, siempre y cuando no tengan preguntas con relación a las anteriores, es la de fosfato. También este de baja concentración va de 0 a 2.50 ppm. El método que usamos es el método ortofosfato. En este caso tenemos el reactivo químico, el Fosver 3. Igual, por ejemplo, que en las anteriores, aquí lo primero que tenemos es que ingresar el número del programa almacenado para fosfato, presionando la tecla Program, la número 7. Luego presionamos el número del programa, que para fosfato usamos el 79, y a continuación Enter. Y en la pantalla se va a mostrar PO4 en ppm. Luego, pues tenemos que llenar la cera de muestra con 25 mililitros. Son 25 mililitros que viene siendo el blanco, debe ser agua desmineralizada. Pero ¿qué ocurre? Que como acá esta muestra
nosotros le agregamos el reactivo en el cual hay un cambio de color. En ocasiones procedemos a hacerlo tomando nuestro blanco como la misma muestra y luego entonces que agregamos el reactivo, pues va a haber, o sea, va a haber la diferencia, el equipo podrá detectar la diferencia. ¿Por qué? Porque mide una que no tiene el reactivo y mide otra que tiene el reactivo. Esa es la razón por la cual en ocasiones aquí también como blanco puedo usar la misma agua de muestra a analizar. ¿Pero por qué? Porque le voy a agregar un reactivo químico, el cual va a agregar una concentración de color. Y esa diferencia entre la muestra que no tiene color y la que tiene el color es la que le va a permitir al equipo establecer la diferencia y por ende leer el nivel de concentración que tiene la muestra que se le ha agregado el reactivo químico. Por ende, acá aceptamos usar como blanco tanto el agua desmineralizada como la misma agua del cooling water. Nosotros usamos la del cooling water, por ende, podemos en este caso seguir utilizándola. Luego vamos aquí al paso número 4, que es limpiar la parte externa de esa cerda, colocar el blanco en el espacio de soporte de la misma y luego entonces proceder a leer el cero. Una vez nosotros leemos nuestro cero, pues tomamos otra cerda, agregamos los 25 mililitros de muestra, siempre y cuando ese reactivo nos indique que es para 25 mililitros, porque si es para 10, pues entonces aquí tendríamos que agregar simplemente 10 mililitros. De hecho, los reactivos que les suministré la semana pasada son para 10 mililitros, porque tuvimos en este caso que adquirirlo aquí en el mercado local. O sea que entiendo que están siguiendo el procedimiento acá y en vez de utilizar los 25, están usando los 10 mililitros. Una vez agregada la muestra, entonces procedemos a agregar en este caso el reactivo químico para la prueba de fosfato. Una vez agregado el reactivo químico, pues entonces procedemos a agitar vigorosamente por algunos 15 segundos. Luego de que agitamos, pues entonces inmediatamente agregamos el reactivo a la cerda. Presionamos la palabra timer para que el tiempo que está acá empiece a correr, pero para aumentar el proceso de agitación y asegurarnos de que se disuelva lo más rápido posible o aumentar la velocidad de reacción del reactivo, entonces también tenemos la opción de agitarlo con nuestras manos vigorosamente por algunos 15 segundos. Acá, en el timer nos indica de que va a generar un tiempo de 2 minutos. Es decir que luego que agregamos el reactivo a la muestra y empezamos a agitarlo, tenemos que esperar 2 minutos antes para proceder a hacer su lectura. Luego entonces lo colocamos en el colorímetro y una vez el timer nos especifica estos 2 minutos que han finalizado, entonces procedemos a hacer la lectura, en la cual el cursor se moverá hacia la derecha, luego el resultado final va a aparecer. Disculpen esto, no va a aparecer como cloro libre, sino va a aparecer como fosfato, ¿sí? Si tienen algunas preguntas referente a la muestra de fosfato, pues me la dejan saber, la aclaramos o de lo contrario seguimos con la siguiente prueba. Ese rango que tú tienes, 0 a 2.5, bueno, es el rango del medidor, ¿verdad? Supongo yo. Es el rango del método, ¿sí? Sin embargo, hay algo que también aquí tenemos que puntualizar y es que el equipo detecta una máxima capacidad de 2.75 ppm de fosfato. Entonces, por lo regular, como nosotros tenemos un rango de control que va de 4 a 6 ppm, entonces tenemos en este caso que realizar dilución. Y para la dilución, aunque no tenemos acá un proceso para mostrárselo, pues simplemente lo que hacemos en planta de oxígeno es una dilución al 50%. Yo voy a tomar una muestra, o sea, 50, si uso, por ejemplo, como uso 25 mililitros de muestra para el reactivo químico, tomo 25 mililitros de muestra más 25 mililitros de agua desmineralizada, la mezclo, le agrego el reactivo químico y luego entonces de esa mezcla, de esos 50 mililitros, tomo 25, que son con lo cual voy a proceder a estimar nuevamente el reactivo en el colorímetro. Y ese resultado lo voy a multiplicar en este caso por 2.
¿Alguna otra duda? Podemos seguir. Ok. Luego tenemos la muestra de lo que son los sólidos suspendidos totales, que viene en este caso en el agua fresca, que lo aporta al cooling water y que por el proceso de ciclado pues van a aumentar a medida que aumente ese parámetro en el make-up, y teniendo como alternativa para sacarlo justamente el blowdown, ya sea actuando de manera manual cuando están muy elevados o lo que se generan de manera automática para mantener el set point de conductividad. El proceso es igual que el anterior. Introducimos el programa. Una vez tenemos en pantalla el agregar el programa, pues presionamos la tecla 94. Primero el 9, luego el 4, luego le damos Enter. Ya estamos entonces en el programa que nos permite medir los sólidos suspendidos totales. Una vez hemos introducido el programa, tomamos en este caso una cerda, leemos los 25 mililitros de muestra del blanco. Aquí tiene que ser, recuerden bien, agua desmineralizada, porque va a ser la comparación. No podemos leer el blanco con la misma agua desmineralizada, con la misma muestra, porque entonces no habría diferencia en lo que es la comparación que hace el equipo. Siempre aquí, o sea, aquí tenemos entonces que asegurarnos de que esa agua con la cual voy a medir el blanco sea un agua que no tenga sólido suspendido total presente. Una vez tengo el agua, o sea, tengo mi blanco, entonces procedo a limpiar la cerda, igual que los pasos anteriores. Una vez he limpiado la cerda, entonces leo el 0. Una vez he leído el 0, pues entonces tomo la siguiente celda, agrego la muestra del cooling water a la cual quiero estimarle la cantidad de TCS que tiene presente. Introduzco mi 25 mililitros de muestra y una vez agregado los 25 mililitros de muestra, tengo que asegurarme acá y hacer una limpieza. O sea, limpiar, primero tengo que ver que no haya ningún tipo de burbuja de gas o material suspendido en la muestra. Hacer una limpieza de la parte externa y agitar un poquito para distribuir cualquier tipo de material que esté presente en esa muestra de forma tal que quede uniforme una vez sea introducido en el medidor o sea, en el colorímetro. O sea que cuando coloco inmediatamente la muestra preparada en el soporte de la cera del colorímetro, tenemos entonces que proceder a cubrirla y luego entonces optar por la opción de lectura presionando la tecla leer. Y como en los anteriores, el cursor en la pantalla se moverá hacia la derecha, luego el resultado final de sólido suspendido se muestra en ppm. Acá el paso número 7 lo que nos permite es distribuir de manera uniforme cualquier tipo de material particular, o sea, material suspendido que tenga que tenga la muestra, y que cuando se emita el haz de luz dentro del equipo, pues la penetración sea de manera uniforme, no que en un lado estén algún material suspendido que no pueda captar ese haz de luz que se emite y por ende el resultado que se genere tenga algún tipo de desviación. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario que aportar? No. Ok. Luego entonces tenemos las pruebas de nitrito, que es la siguiente que vamos a ver. Esta prueba se hace en en el área de autoclaves, en el sistema BER, específicamente el lado cerrado. El método que se utiliza acá es el programa es el 59. Luego de que nosotros hemos accionado la tecla número 7 que nos permite agregar el programa, pues entonces procedemos a agregar el programa que es el 59. Luego que agregamos el programa, pues entonces llenamos la cera de muestra con 25 mililitros de la muestra. Y una vez he agregado, tengo mis 25 mililitros de muestra acá, igual que en las pruebas de fosfato, aquí puedo optar por utilizar mi blanco como la misma muestra, o por qué no utilizar en este caso agua desmineralizada. Pero como se le agrega un reactivo el cual genera un cambio de color, pues entonces podemos usar la misma muestra. Una vez agregado mi muestra, pues entonces procedo a agregar el contenido de un sobre de NitriVer 2
que viene siendo el reactivo para la prueba de nitrito. Tenemos que taparlo, invertirlo en este caso 5 o 6 veces para mezclar la muestra preparada. Luego entonces procedemos a presionar la tecla timer, la cual va a generar un tiempo de 10 minutos. Una vez ya he agregado mi reactivo a la cerda y que el timer está corriendo, pues entonces puedo proceder luego a leer el 0, o por qué no hacer lo contrario, primero leer mi 0 y ya luego entonces cuando agregue esta muestra acá, simplemente estaría esperando por el tiempo para colocarlo y obtener el resultado. Aquí, luego entonces que he agregado el reactivo a la muestra y que he generado y que he activado el timer, para el cual tengo que esperar 10 minutos, procedo entonces a leer el 0. Lleno mi cerda con agua desmineralizada o la misma agua de la muestra. En este caso, recuerden que como estoy usando un reactivo químico para 25 mililitros de muestra, entonces también leo mi 0 con la misma cantidad, con 25 mililitros de muestra. Y luego que he agregado la muestra del blanco, pues entonces limpio la parte externa de la cerda, la coloco, leo el 0 en el paso número 8. Y luego entonces que cuando el timer me indique de que finalizaron los 8 minutos, tomo la cerda a la cual le he agregado el reactivo químico, me aseguro también de que esté limpia en la parte externa, la invierto suavemente 2 veces y la coloco en el colorímetro y entonces luego procedo a hacer la lectura, en el cual me va a dar la cantidad de nitrito que posee dicha muestra. Cualquier pregunta, pues, me dejan saber ahora o continuamos con la siguiente prueba. Continuemos. Ok, la siguiente prueba que realizamos son las pruebas de alcalinidad P, la alcalinidad total, la dureza de escarcha y la dureza total. Por lo regular esta prueba nosotros la corremos, pero ahora mismo como nosotros con relación a lo del COVID, están detenido el acceso para las compañías que dan soporte. Entendemos de que tantos ustedes como nosotros tenemos que conocer y realizar estas pruebas porque son las que nos permiten monitorear cuál es el comportamiento que tiene el programa de manera general. O sea, no solamente ver el pH, la conductividad, el fosfato, los sólidos, sino también ver en este caso cómo se está comportando la dureza de calcio con relación al nivel de conductividad y a los ciclos de operación con que esté trabajando la torre. Por ende, una vez estemos de regreso, podemos también abordarlo de manera ya face to face, directamente en el área, y nuevamente darle un refrescamiento, ya directamente, son unos refrescamientos prácticos con relación a estas pruebas, ¿sí? De forma tal que, al igual que las demás, pues ustedes también puedan correrla y no puedan, en este caso, generar los resultados. Aquí, para la prueba de alcalinidad, nosotros utilizamos lo que son unos kits, que son justamente los que están ahí. Tenemos en el locker que tenemos ahí en planta de oxígeno, están disponibles, pero por igual en autoclave están. Este kit tiene diferentes componentes, que son los diferentes reactivos químicos que se utilizan para correr el análisis. Tenemos, por ejemplo, tenemos el alkalinity Tran Low, tenemos el alkalinity para, en este caso, concentración baja, concentración alta. Tenemos el indicador de fenolftaleína, el indicador de alcalinidad total, el metil de naranja y el indicador de metil de naranja. Y tenemos en este caso el vial, que es justamente la cerda, donde nosotros vamos a agregar la cantidad de muestras que nos especifica. Acá, lo primero que tenemos que hacer es enjuagar la cerda, es decir, este pequeño envase. Lo enjuagamos primero con agua desmineralizada, luego lo enjuagamos con la muestra que vamos a analizar. Estos kits vienen para muestras de 25 mililitros, es decir, que tenemos que asegurarnos de que el volumen que alcancemos dentro del kit sean 25 mililitros. Una vez hemos alcanzado los 25 mililitros, entonces lo que hacemos es que agregamos 3 gotas de indicador de fenolftaleína, agitar para mezclar, la muestra debe ponerse de color rosa, como está acá. Luego entonces agregamos el alkalinity Tran, unas gotas a la vez, mientras se gira lentamente.
tenemos que contar la cantidad de gotas hasta que el color de la muestra cambie de rosa a incolor, es decir, que nuevamente retorna a su color natural de la muestra. Y tenemos que registrar este número de gotas como alcalinidad P. Nota, para lo que es la alcalinidad M, tenemos entonces que proceder a que ir a lo que es el paso número 4, y para la total, pues entonces vamos al paso número 6. Aquí, por ejemplo, en el paso número 4, lo que tenemos entonces que proceder es a la misma muestra, le agregamos 3 gotas de Methyl Orange Indicator. Luego entonces procedemos a mezclarlo. La muestra debe ponerse de color amarilla, como muestra acá la imagen. Luego agregamos lo que son el Alkalinity Titran, que viene siendo mientras se remueve la cerda. Tenemos que contar el número de gotas hasta que cambie el color de la muestra a amarillo naranja. Registrar la cantidad total de gotas de los pasos 3 y 5 como alcalinidad M. Luego en el paso número 7 agregamos 3 gotas del Total Alkalinity Indicator y agitar para mezclar. La muestra debe ponerse de color verde. Una vez se ha puesto en este caso de color verde, pues entonces agregamos nuestro indicador acá, nuestro titulador, perdón, una gota a la vez, mientras se va girando para tratar de que se vaya mezclando esa gota que agregamos a la muestra. Contar la cantidad de gotas hasta que el color de la muestra cambie de verde a rojo y registrar el número total de gotas de los pasos 3 y 7 como alcalinidad total. Ahora bien, acá lo que este factor, cada vez que anotamos cada una de los resultados, tenemos que visualizar, o sea, identificar qué tipo de titulador estamos utilizando. Si es un titulador de alcalinidad baja o un titulador de alcalinidad alta, en el cual cada gota del titulador de alcalinidad baja va a valer 10 ppm y cada gota del titulador de alcalinidad alta pues tendrá un valor de 50 ppm. O sea, el número de gotas por 10 cuando usamos el titulador de alcalinidad baja y el número de gotas por 50 cuando lo usamos el titulador de alcalinidad alta. Si tienen cualquier tipo de pregunta, pues podemos ir sobre la misma o de lo contrario seguimos con la siguiente prueba, ¿sí? El caso de planta de oxígeno, nosotros nada más medimos alcalinidad, es la alcalinidad total, supongo, ¿verdad? Sí, nosotros solamente medimos la alcalinidad total. Pero, por ejemplo, en autoclave ellos tienen que medir la alcalinidad P justamente cuando están monitoreando la operación de la caldera. Pregunta, Oliver, ¿cuánto tiempo tienen para terminar esta sesión? A las 3:30 creo que tenemos otra reunión. Bueno, a las 3, otra reunión. Ok, porque se nos está quedando la parte de calibración todavía. No sé si quieran saltar a la parte de calibraciones o la dejamos para la semana próxima. Pudiera quedarse para la semana próxima, porque ya nosotros recibimos entrenamiento de esa parte de la calibración. Ok. Continúa, Franklin. Ok. Sí, Oliver, como te comentaba, en planta de oxígeno solo estimamos la alcalinidad total. Luego aquí tenemos lo que es la dureza de calcio y la dureza total. Por igual que la anterior, utilizamos el kit. Ahí tenemos, por ejemplo, la identificación de los diferentes componentes del kit. Al igual que el anterior, lo primero que tenemos es que enjuagar la cerda 3 veces con muestra para ser probado. Primero, lavarla con agua desmineralizada, luego entonces enjuagarla 2 veces con agua de la muestra a analizar. Bien importante, y es que si vamos a estimar la dureza total, pues entonces nos vamos directamente al paso 2 y para la dureza de calcio, pues nos vamos al paso 4. En planta de oxígeno nosotros estimamos solamente la dureza de calcio, pues entonces nos vamos al punto 4, pero vamos a ver ambas, ¿sí? Acá en el paso número 2 lo que tenemos es que agregar 5 gotas del Hanner Buffer y agitar para mezclar. Luego agregar una cucharada del Hanner Indicator Power
y agitar para mezclar. Bien importante, y es que la muestra se volverá roja si la dureza está presente y azul si no hay dureza. Luego del paso 2, entonces pasamos al paso número 3, y es que tenemos que agregar acá nuestro titulador una gota a la vez mientras se gira, contar la cantidad de gotas hasta que el color de la muestra cambie de color rojo a color azul. Luego registrar el número de gotas como dureza total y multiplicar ese número de gotas por el factor por el factor en función a si ese titulador es de baja o de alta concentración. Por ejemplo, si es de baja dureza, el valor es 2 ppm, y si es de alta dureza, ese titulador, entonces su valor va a ser 10 ppm. O sea, acá multiplicamos el número de gotas por 2 cuando usamos un titulador de baja dureza y el número de gotas por 10 cuando usamos un titulador de alta dureza. Acá en el paso número 4, lo que tenemos es que agregar 5 gotas a la vez del calcio buffer y agitar para mezclar. Recuerden que aquí ya estaríamos en este caso estimando la dureza de calcio. Tomamos la muestra y agregamos 5 gotas a la vez de calcio buffer y agitar para mezclar. Luego agregar una cucharada del calcio indicator, agitar nuevamente para mezclar. La muestra se volverá roja si hay dureza presente y azul si no hay dureza. Entonces, como tenemos una muestra del cooling water donde hay presente una dureza, automáticamente tenemos que estar pendientes de que se va a mostrar el color rojo. Bueno, por ende, una vez hemos agregado estos dos reactivos que nos permiten envasar color, identificar que hay presencia de dureza en la muestra, pues entonces procedemos a agregarle el titulador. Una gota a la vez mientras se gira para asegurar la mezcla de esa gota en la muestra, en todo el contenido de la muestra, e ir contando cada una de esas gotas hasta que el color cambie de color rojo a azul. Y cuando se efectúe ese cambio, entonces registramos ese número de gotas como dureza de calcio, la cual tenemos que multiplicarla por el factor. Si usamos un titulador de baja dureza, el número de gotas por 2, esa va a ser la cantidad de ppm, y si usamos un titulador de dureza de alta dureza, pues el número de gotas lo multiplicamos en este caso por 10 para obtener el resultado final en ppm. Por ejemplo, en plantas de oxígeno, actualmente trabajando a los 4 ciclos entre 1100, 1300 de conductividad, la dureza de calcio anda entre 270 a 330 ppm. Si tienen alguna pregunta referente a la dureza de calcio, la dureza total, pues aprovechamos y vamos sobre la misma. ¿Puedo continuar? Continúa. Ok. Bueno, la siguiente prueba y la última es sobre la prueba del conteo microbiológico, para la cual hace varias semanas le suministré a Oliver justamente el procedimiento de la misma, y que gracias a su ayuda, pues la semana pasada pudimos en este caso localizar un kit de cápsula, en este caso para correr la prueba, y que Oliver, justamente siguiendo el procedimiento, pues pudo en este caso realizar las pruebas. Sin embargo, cuando me compartieron los resultados, Rafi, el pasado viernes, pues visualicé de que la muestra aparentemente se generó un resultado totalmente derramado, para la cual no sé realmente cuál fue la causa, porque si viendo el procedimiento que Oliver usó, ya que grabó un pequeño video y me lo compartió, pues justamente siguió cada uno de los pasos que indica el procedimiento. Sin embargo, lo que le comenté a Rafi fue, mira, como el pasado viernes retiré una muestra antes de entregarlas para enviarla a nuestro laboratorio a Estados Unidos, pues procedí a tomar una pequeña cantidad de la muestra, incubé una, tanto del plante de oxígeno como del área de autoclave, y esa fue la razón por la cual entonces pude compartirle esos resultados que sí se generaron en base a lo que se espera, a lo que se espera con relación al comportamiento que genera en el dislike. Acá, para las pruebas microbiológicas, el objetivo es un conteo microbiológico, es determinar la efectividad del programa de biocida.
y poder por lo menos detectar el crecimiento microbiano antes de que el limo o la bioincrustación sea evidente. En este caso se puede presentar ya sea en el basing, pero por igual, por ejemplo, en las paredes internas del basing del cooling water, ¿sí? Los D-Slide están diseñados para proporcionar una medición simple y semicuantitativa de los niveles de bacterias y hongos en una muestra de agua del cooling water. Esta cápsula que vemos acá está unida, podemos observarla aquí, a la tapa del material para servir como asa conveniente o receptáculo estéril para la incubación. Cada unidad consta de una cápsula que contiene, en este caso, el material de incubación, el nutriente para ya sea la bacteria o el microorganismo de ambos lados, en un vial de plástico transparente. El lado dorado claro, aunque aquí no lo podemos apreciar, pero hay un lado que es un poquito dorado, otro que es un poco más claro. El dorado claro de la pala proporciona el recuento total selectivo de bacterias, y las pruebas del otro lado, rosado, rojo, para detectar la contaminación por microorganismos con referencia a mohos. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Son los siguientes. Lo primero es que estas cápsulas lo que hacemos es que la sacamos, la desenrocamos acá, la saco y procedo entonces a retirarla con cuidado. No se debe tocar la superficie cubierta del agar del portaobjetos. O sea, esta parte de acá no se debe tocar porque es el medio de cultivo para los microorganismos. Hay que evitar tocarlo. Luego, tenemos que proceder a sumergir ese portaobjeto o esa cápsula en la muestra del fluido para que la superficie que contiene el nutriente quede totalmente sumergida en la muestra. Agitar el portaobjeto de 3 a 5 segundos. O sea, si por ejemplo tomo aquí mismo agrego la muestra, entonces lo introduzco. ¿Para qué? Para que esta parte donde está presente el agar, en este caso el nutriente para el cultivo, quede totalmente sumergido en la muestra. Luego entonces, lo que tengo que hacer es que una vez lo he removido de 3 a 15 segundos, retiro el portaobjeto de la muestra para permitir que el exceso de líquido drene del portaobjeto. O sea, una vez, si aquí por ejemplo lo he llenado, lo he sumergido, he durado de 3 a 15 segundos con el sumergido, lo saco. Pero cuando lo saco debo asegurarme de que en la paleta se remueva todo el líquido que esté presente, todo el agua que esté presente. En este caso lo puedo mover, no batirlo para evitar de que se rompa acá de la tapa, donde está unida la tapa, pero por lo menos lo muevo para retirar la mayor cantidad de humedad que está presa, que tomó esa parte de la cápsula al introducirla en la muestra. Luego entonces debo proceder a regresar la cápsula al contenedor y remover, y vuelvo a cerrarlo ligeramente con la tapa antes de retroceder media vuelta. O sea, luego que lo que es introducido la cápsula en la muestra, la saqué, trato de que se retire la mayor cantidad de agua que esté presente en la pared de la cápsula. Entonces debo proceder a descargar, drenar la muestra que usé. ¿De acuerdo? Eso sí uso este mismo envase. ¿De acuerdo? Lo ideal sería usar otro envase para colocar la muestra, sumergir la cápsula en esa muestra para evitar cualquier tipo de contaminación por parte de las paredes de la misma cápsula. Luego entonces que coloco mi cápsula en la muestra, la sumerjo, la saco y que esa cápsula ya no tiene agua presente, entonces luego procedo a taparla. Luego el paso número 4 es regresar la cápsula al contenedor y vuelvo a cerrarlo ligeramente con la tapa antes de retroceder media vuelta. Y luego entonces procede a iniciarse el proceso de incubación. Una vez yo he tapado acá mi cápsula, luego de haberla introducido en la muestra, asegurarme de que la misma no tenga agua presente, entonces debo llevarla a un área donde la temperatura se mantenga de 25 a 36 grados Celsius. Bien importante, y es que
esa cápsula no se puede colocar de manera horizontal, es decir, se debe colocar de manera vertical. ¿Por qué? Porque si se coloca de manera vertical, cualquier humedad que aún esté presente en la cápsula, al estar de manera vertical, pues, y la cápsula al no estar chocando el fondo de la botellita, entonces se va a drenar. Y por ende va a haber un mejor crecimiento por parte de lo que son los microorganismos, ¿sí? ¿Qué ocurre? Que si se coloca, por ejemplo, de manera horizontal y ahí queda algún tipo de humedad, esa humedad afecta directamente el resultado y probablemente acá podemos ver entonces un comportamiento atípico con relación a lo que se debería generar, el patrón de crecimiento de los microorganismos, que son acá lo que son las colonias. Acá, una vez he incubado en un área de 20, o sea, con una temperatura de 25 a 36 grados Celsius, entonces, esto es según el organismo de interés o el protocolo interno. En este caso se recomienda esperar de 24 a 48 horas para hacer un conteo de las bacterias y hasta 5 días para los hongos. Ahora bien, una vez ha transcurrido el tiempo que le he indicado acá, que son de 24 a 48 horas, yo voy a sacar la cápsula. A esa cápsula le voy a tirar fotos de ambos lados. Hay un lado en el cual se van a generar estos puntos rojos, que son justamente el área de crecimiento para las bacterias, y otro en los cuales se van a generar unos puntos grises, que son el área de crecimiento para los hongos. Ahora bien, lo que voy a hacer es que, bien importante, y es cuando voy a sacar las cápsulas, asegurarme de tener mascarilla y tener guantes. Mascarilla porque va a generar un olor un tanto desagradable, pero a la vez, como es un crecimiento microbiológico, utilizo los guantes, ¿de acuerdo? De protección y mis lentes. Entonces, cuando la saco, que le tomo la foto, entonces lo que voy a hacer es que voy a comparar las fotos. El lado donde se generan las bacterias, que son donde se producen los puntos rojos, lo voy a comparar con este patrón y voy a ver el nivel de similitud. Si tengo, por ejemplo, apenas un solo punto que se generó en esa parte de la cápsula, entonces me indica de que tengo un crecimiento por debajo de 1000. 1000 que unidades formadoras de colonias, CFU sobre mililitros, o sea, unidades formadoras de colonias. Si se generan, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos, es decir, que es más similar a esta cápsula que tenemos acá, entonces me dice que son 1000. Si se genera una equivalente a esta, que fue justamente la que se obtuvo el pasado fin de semana en la muestra que incubé, que está muy próximo, muy parecido a esta, me dice entonces de que son 10.000. Si tenemos este resultado, son 100.000. ¿Qué ocurre? Bueno, que el límite máximo que nosotros manejamos, por lo menos en plantas de oxígeno, es de un máximo de 10.000. En todas las pruebas que nosotros hemos hecho, hemos estado por debajo de 1000 y 1000. Y en muy raras ocasiones hemos estado por encima de los 1000, pero esta es la primera ocasión en la cual generamos un resultado próximo a los 10.000. Y esa es la razón por la cual inmediatamente tengo entonces acá un indicativo de que las unidades formadoras de colonia están próximas a 10.000. Entonces rápidamente tenemos que tomar medidas con relación a lo que es el programa microbiológico. Como estábamos tratando shock de 30 minutos cada 8 horas, procedimos entonces a aumentarlo a 40 minutos y para romper la estabilidad, porque si siempre le agregamos la misma cantidad de tiempo con relación a la misma cantidad de concentración, las bacterias se pueden en este caso acomodar y adecuarse. Entonces, para romper este comportamiento de adecuación, lo que hacemos es que agregamos entonces semanal, damos un shot por alrededor de 1 hora. Bien importante, y es que en cada shot, pues tenemos que alcanzar los 2.5 ppm como residual de cloro total. Bueno, el domingo Oliver me notificó, no ayer, de que alcanzó 2.78 ppm de cloro total y hoy se alcanzaron también por encima de los 2.5 ppm. Perdón, fueron 3.78 ayer y hoy fueron 2.60 y algo ppm. Quiere decir que estamos alcanzando las cantidades mínimas de ppm como cloro total. Entonces,
Al final de semana, lo que les recomiendo a ustedes es que corran otra prueba para lo que es la estimación de este conteo microbiológico para ver cómo se sigue comportando este crecimiento. Obviamente, siguiendo este procedimiento el cual le podemos compartir una vez finalicemos con esta presentación. Y aquí, con relación a lo que son los hongos, pues también hacemos la comparación. Por ejemplo, si aquí tenemos apenas 5 presencias, 5 puntos, podemos ver, por ejemplo, que hay una presencia ligera, una moderada o una alta. Por lo regular, en términos de lo que es los hongos en plantas de oxígeno son ligeras y en ocasiones pues no tenemos presencia. No sé si tienen alguna pregunta referente a lo que es el conteo microbiológico. En caso de que las tengan, pues aquí estamos para abordarlas, ¿sí? Gracias, Franklin. Ya pasamos un poco ya a las 3 de la tarde. Llevamos 2 horas en el adiestramiento, eso es lo que habíamos separado, así que gracias, Oliver. Pregunta, necesito feedback de más o menos cómo fue la sesión de hoy. ¿Qué te gustaría que añadiéramos? ¿Qué te gustaría que resumiéramos? ¿O qué te gustaría ver para la próxima semana? Básicamente vamos bien como estamos ahora. Hemos abarcado todas las pruebas, por lo menos hasta el momento, creo. Por lo menos que se abarquen todas las pruebas, tanto aquí como de autoclaves.